La psiquiatra Mariana es médico cirujano y partero egresada de la Universidad de Monterrey, médico especialista en psiquiatría egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, miembro activo de la Comisión de Prevención de Conductas y Actos Suicidas del Estado de Nuevo León, socia de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y de la Asociación de Psiquiatría del Noreste, certificada por el Consejo Nacional de Psiquiatría. Buenos días a todos. Oigan, muchas gracias pues por la invitación y por considerarme para esta plática. Soy psiquiatra, como ya vieron, y me dieron el tema de abordaje psicoterapéutico en conjunto con tratamiento psicofarmacológico. Yo tengo entrenamiento en psicoterapia psicoanalítica y además pues soy psiquiatra y en mi formación como psiquiatra fue yo creo que un 70-80% de psiquiatría orgánica, por así decirlo, enfocada mucho en psicofármacos. Bueno, entonces aquí. Primero, pues son dos vertientes que tenemos del tratamiento psiquiátrico, la psicoterapia y el psicofarmacológico. Primero que nada, que la psicoterapia, ustedes ya saben, es el tratamiento que tiene como objetivo cambiar pensamientos, sentimientos, conductas del paciente a través de un profesional de salud mental. Pongo profesional de salud mental porque yo creo que ahorita ustedes también se van a ir topando con esta gente que no es profesional en salud mental y se promueve como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, los profesionales en salud mental somos nosotros, psicología y psiquiatras. O sea, los coaches emocionales, por más diplomados que tengas, perdón, pero no eres un profesional en salud mental. Un coach emocional es otra cosa completamente. Ahí les puse algunos ejemplos de los tipos de terapia que si son estudiantes de psicología, bueno, pues van a tener que elegir alguna vertiente por la cual se van a querer especializar y pues dedicarse a eso, ¿verdad? Cognitivo-conductual, psicoanalítica, psicodinámica, sistémica breve, gestalt. Realmente yo les sugiero que aparte de la vertiente que escojan, como quiera conozcan un poco de cómo son todas las demás y cómo funcionan, porque siempre aplican. O sea, siempre podemos aplicar un poco de cognitivo-conductual con lo psicodinámico, lo psicoanalítico y así. ¿Y qué es la psicofarmacología? Pues obviamente es el estudio de la acción de los medicamentos sobre los procesos psíquicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el objetivo de estos medicamentos es regular los neurotransmisores. Y pongo la palabra regular porque mucha gente tenemos esta idea de que los psicofármacos son así como la serotonina, ¿no? Así de, te falta serotonina, o te falta dopamina, o te falta... Y no, realmente no, pues, digo, el litio obviamente pues sí es litio, pero por decir, los antidepresivos no son serotonina, digámoslo así, son reguladores. O sea, estos se van a pegar a los transportadores que tiene cada neurona. O sea, están las neuronas y cada neurona tiene su transportador para pasar del espacio sináptico a la neurona, pues hay un como carrito, ¿no? Que lo transporta a la serotonina adentro de la neurona. Entonces regulan la acción de estos transportadores, los tapan, los bloquean para regular y que el espacio sináptico tenga más tiempo serotonina, dopamina, noradrenalina, etcétera, y que el cerebro pueda empezar a regularse. Por eso les pongo regular, para que no crean que estos medicamentos son así de la dopamina. Digo, algunos sí la levodopa, pero eso es, ni siquiera es así. La levodopa hace que hagas levodopa y es para Parkinson. Bueno, en cuanto a los psicofármacos, cualquier duda y lo que quieran lo pueden ir escribiendo o si me quieren interrumpir también, no pasa nada. La verdad, la presentación está corta y muy concisa. Están 4 grupos. Tenemos los antidepresivos, los antipsicóticos, ansiolíticos y estabilizadores del ánimo. Los antidepresivos no únicamente son antidepresivos.
Les digo esto porque luego pensamos, y como tienen el nombre, ¿no? Así, antidepresivos, o incluso los antipsicóticos, tienen así la etiqueta de antipsicóticos. Sí, obviamente funcionan para la depresión o funcionan para la psicosis, pero no es el único, no es la única indicación que tienen. Por ejemplo, tenemos antidepresivos que funcionan por ciertas vías neuronales que van más por el sistema límbico y por cierta corteza prefrontal y nos ayuda sobre todo con procesos ansiosos. Entonces, a mi paciente con trastorno de ansiedad generalizada severo o con ataques de pánico, un antidepresivo está indicado, pero no cualquiera. Y ahorita les voy a explicar bien rápido por qué. Los ansiolíticos, bueno, aquí entran todas las benzodiazepinas, clonazepam, tipo ribotril, tafil, todo eso. El midazolam, por ejemplo, el midazolam, aparte, los ansiolíticos, si se fijan, ansio, ansiedad, lítico de lisis, de que deshace la ansiedad. Los ansiolíticos deshacen la ansiedad, pero momentáneamente. Pero incluso dentro de los ansiolíticos tenemos, por ejemplo, el midazolam, que es un ansiolítico, pero induce el sueño. Entonces, nosotros lo catalogamos como un hipnótico, no únicamente como un ansiolítico. ¿Por qué cuando tomo, no sé, ribotril, me quedo dormida? Porque no está indicado. Y es cuando estas personas dicen de que, ay, es que anda todo drogado, o el clonazepam, o el tafil, o lo que sea que esté tomando, lo tiene todo drogado. ¿Por qué? Porque no está indicado. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Para que un medicamento que baje nuestro nivel de ansiedad esté indicado es porque tu nivel de ansiedad está muy elevado y no funcionas. Entonces, vas a dosificar y poco a poco la ansiedad va a bajar hasta que tú puedas funcionar. Pero si mi nivel de ansiedad está aquí y yo aparte me tomo ribotril, pues obviamente me va a deprimir. ¿Sí me explico? Porque actúa a nivel de del neurotransmisor GABA, que es uno de los depresores. Y están los estabilizadores del ánimo, que bueno, estos son los anticonvulsivantes, que igual tienen nombre de anticonvulsivos. ¿Por qué los usamos? Pues bueno, porque se necesitan a otras dosis para poder controlar trastornos tipo bipolar. eh, no sé, también se pueden llegar a utilizar en trastornos de personalidad, tipo el borderline, para disminuir un poco los impulsos. Incluso los estabilizadores del ánimo, aunque se supone que están catalogados como anticonvulsivos, también los podemos usar para controlar impulsos, para controlar cravings de adicción. Yo ayer, de hecho, receté uno, oxcarbazepina, para un paciente con adicción a cristal y, y le hasta, pues, le ayuda. Les pongo este ejemplo, la olanzapina es un antipsicótico. Les pongo este ejemplo para que vean que no nada más es el antipsicótico, déjame se lo doy para que ya no tenga síntomas psicóticos. Si se fijan, bueno, les voy a explicar. Para que un antipsicótico funcione, tiene que tener antagonismo, o sea, bloquear los receptores o los transportadores de 2, o sea, los de dopamina 2, que es este. Y hay de 1, de 2, de 3, de 4, pero el que es específico para psicosis es el d 2. Pero ¿qué onda con todos estos? No, ¿qué onda con todos estos que tiene, todos estos receptores que tiene el medicamento? Tiene 5-HT2A. Obviamente no quiero que se los aprendan, solamente quiero que comprendan, porque me ha pasado que llega un paciente, eh, yo trabajo mucho en conjunto con psicólogos y me enfoco únicamente en el tratamiento farmacológico y pues depende de lo que yo encuentre, pues depende de lo que yo receto, ¿verdad? O sea, no tengo recetas genéricas, sino todo es individualizado. Y de repente el paciente me habla molesto que porque el psicólogo o la psicóloga le cuestionó que porque le receté, no sé, olanzapina o quetiapina o algún otro medicamento que no está catalogado como antidepresivo, pero es un antipsicótico. Pero mira, si te fijas, 5-HT2A, eso es un receptor para serotonina. Entonces, y mira dónde está, entre más grande el cuadro,
es que tiene más afinidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la olanzapina, además de ser antipsicótico, como dice aquí en el D2, tiene efecto sedante, el histamínico da sueño y da un poco de hambre, por eso aumentan de peso. Y el 5-HT2A es de serotonina. Y luego si te fijas, los demás son de 5-HT6, 5-HT2B, son también de serotonina. Entonces, este es un antipsicótico que sí, me va a ayudar con síntomas antipsicóticos, pero también lo puedo usar en depresiones resistentes en conjunto con un antidepresivo, sin la necesidad de que haya psicosis de por medio, ¿no? Igual, como tiene efecto sedante, pues puedo usar a lo mejor el efecto adverso sedante si el paciente además tiene insomnio y en vez de darle 3 medicamentos, pues nada más le doy 2. Y bueno, pues todos estos son otros tipos de receptores, que les digo de serotonina. Este es muy específico para los síntomas, ay, ¿cómo se dicen? Como los síntomas sociales. O sea, pasa mucho que en pacientes con trastornos psicóticos crónicos, los de tipo esquizofrenia tienen el afecto plano, ¿sí saben? ¿No? Así como poker face, no pueden demostrar, no existe esta resonancia afectiva. Bueno, estos receptores del 5-HT2B y 5-HT2C de la olanzapina nos ayudan a que mejore este tipo de síntomas por las vías en las que van. Pero esto es nada más un ejemplo, o sea, nada más puse olanzapina, pero igual pasa con los antidepresivos, igual pasa con todo lo demás. Y bueno, igual sigo con las dos vertientes del tratamiento. Ahorita se supone que la combinación de las ambas alternativas de tratamiento ha pasado a ser un enfoque casi dominante en el campo de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque pongo casi en rojo, porque existen trastornos en los cuales la psicoterapia no está indicada y existen trastornos mentales en los cuales la psicofarmacia no está indicada. Y por ejemplo, vuelvo a repetir, un trastorno psicótico. O sea, imagínate que tenemos, por no decir esquizofrenia, vamos a cambiar de ejemplo, un paciente con un trastorno de ideas delirantes persistente. No sé si sepan qué es eso, pero imagínate que tienes un trastorno de ideas delirantes, el paciente tiene un delirio de celotípico, ¿no? Así de mi esposa me pone el cuerno porque me lo está poniendo y le revisa el celular y todo, y la idea la cree firmemente, esa es una idea delirante, que sí, ellos creen que es real. Si yo me siento a darle psicoterapia de que, oye, no, fíjate que tu esposa, por supuesto, hay que hacer conciencia y vamos a mentalizar y vamos a ver, obviamente me va a mandar a volar. No le va a entrar, ¿por qué? Porque su trastorno no es, no es apto para un abordaje psicoterapéutico en ese momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar el tratamiento farmacológico, vamos con un antipsicótico o con lo que veamos que necesite. Incluso me tocó ver una vez en el hospital psiquiátrico, se me tocó un paciente con un trastorno de ideas delirantes, de hecho persistente, de persecución, que la psicofarmacia dio hasta donde pudo y el siguiente paso fue darle terapia electroconvulsiva. Sí, todavía se da, ese es otro punto, si quieren alguna pregunta se la respondo al rato. Es un tratamiento altamente efectivo que de hecho mi socia y yo estamos viendo para comprar una máquina de esas. Y pues existen también trastornos mentales en los cuales yo en mi consulta tengo pacientes que no medico. O sea, pues no veo la necesidad de iniciar un tratamiento farmacológico. Un indicador súper importante para iniciar la medicación es el sufrimiento del paciente. Lo pongo en rojo porque puede tener dos variantes. O sea, puede ser que no todos los que estén sufriendo de esa forma necesiten medicamento y no, o sea, lo importante sería no dejarnos llevar por nuestras emociones. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Con que si yo veo un paciente que está sufriendo mucho y digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, mejor lo medico de una vez y lo saco del cuadro rápido. Pero a lo mejor ese cuadro puede remitir con un abordaje psicoterapéutico, no sé, más una terapia de apoyo o algo.
que empezar el tratamiento. Pero obviamente si estamos viendo el sufrimiento del paciente muy severo, digo, siempre hay que valorar. Denme un segundo, porfa. En cuanto a las indicaciones, ¿cuándo vamos a iniciar? Ustedes que están en psicología, cuando tengan duda, siempre mejor refiéranlo para una valoración psiquiátrica. O sea, ya que el psiquiatra valore y te digo, ya sabes qué, sí o no, o vamos a darle chance, a lo mejor un mes o unas semanas y lo vuelvo a ver para seguir valorando. Pero obviamente indicaciones más precisas, pues vamos a hacer cuando tengamos riesgo suicida. Idea, hay que valorar, en el riesgo suicida hay que valorar un chorro de cosas, porque una cosa es la idea suicida, otra cosa es el plan suicida, otra cosa es el gesto suicida, como hay en la foto, que puse ahí cuttings, ya son gestos suicidas, aunque la intencionalidad no sea tal cual. Cuando hay riesgo de autoagresión, los cuttings, cuando hay riesgo de heteroagresión, o sea, cuando hay riesgo de que el paciente pueda golpear a alguien más o pueda agredir a alguien más, y cuando la sintomatología pues no remite o no mejora ni parcialmente con la psicoterapia. Y ahí les pongo entre question marks de valorar internamiento. ¿Por qué? Porque pues obviamente los riesgos que estoy poniendo aquí son riesgos que nadie, ni ustedes, ni nosotros podemos correr con un paciente fuera del hospital. O sea, si el paciente tiene un riesgo evidente de cualquiera de estas cosas, hay que valorar un internamiento porque no podemos no contener ese riesgo y no evitar o que se suicide o que mate a alguien. Y yo siempre les digo a mis pacientes, en la primera vez que los veo, que todo es confidencial a menos que quieran hacerse daño a ellos mismos o que vayan a matar a alguien, no voy a ser cómplice. Y no voy a la cárcel ahí por ser cómplice de un homicidio que yo no tuve, o sea, ni vela en el entierro, literal. Y sí, siempre avisen obviamente de la confidencialidad, pero pues siempre tengan en mente que se puede romper en ciertos momentos. Bueno, aquí déjame. Hay que tener precauciones, pues sí, porque el psicofármaco puede tener efectos adversos no deseados, como cuáles, como les dije ahorita. No nada más los antipsicóticos pueden tener efecto de sedación, obviamente también los ansiolíticos, todos, los 4 grupos, pero no todos. Entonces, pues tampoco quiero a mi paciente todo sedado o con su estado de alerta disminuido o que empiece a tener alteraciones en la memoria, o incluso hay medicamentos, por ejemplo, algunos antidepresivos pueden en algunas personas, por las vías en las que actúan, pueden tener efectos paradójicos. O sea, si yo estoy tratando un trastorno de ansiedad, puede que el medicamento te ocasione un poco de ansiedad. Pero ahí es súper importante explicarle a los pacientes. Obviamente, si la ansiedad es insoportable, se suspende el medicamento y se cambia por otro. Pero hay que explicarles que estos efectos adversos regularmente duran máximo 2 semanas. Y después de las 2 semanas, si no son muy fuertes, pueden tomar pues lo que ellos deseen. O sea, si quieres tomar Bradoxina para la náusea o algo, o incluso muchas veces agregamos un ansiolítico por esas 2 semanas. Y en efecto paradójico también es súper importante. Los ansiolíticos tipo ribotril, tafil, etcétera, lorazepam, en, en pacientes de extremos de edad, o sea, en los súper viejitos o en los niños, pueden causarnos un efecto paradójico. Sí, porfa. ¿Qué es eso? En vez de sedarlo, ha pasado que al revés. O sea, me lo agita demasiado y te mandan a hablar así de
2 de la mañana de que no, es que el paciente viejito está de que súper agitado y gritando y se quiere ir corriendo y no lo podemos controlar. Bueno, es por este efecto paradójico. No están, no están indicados en pacientes niños o en adultos mayores. Y si sí, es súper, súper, súper vigilado por el psiquiatra. Y algo que también que tenemos que tener precaución es que en la percepción del paciente hacia él o la terapeuta. ¿A qué me refiero con eso? Acuérdense que trabajamos con pacientes obviamente inestables y el que ustedes lleguen a sugerirles, oye, y me ha pasado que cuando me marcan o marcan al consultorio, dicen es que mi psicóloga me mandó contigo, pero se me hace que es porque estoy súper grave. Entonces, se puede llegar a prestar a eso, a que el paciente perciba que está muy grave y a lo mejor no está tan grave, pero pues no puede dormir, o a lo mejor pues nada, no está tan grave, pero pues sí necesita el psicofármaco, o no pudo conmigo porque estoy súper mal, o a lo mejor me está mandando con alguien más porque ya no me quiere ver. O sea, acuérdense que todas esas percepciones del paciente son súper importantes y hay que tener cuidado cuando vayan ustedes a referir a un paciente. Y bueno, en cuanto a la introducción de medicamento en la primera sesión, por decir, digo ahí, pues ustedes o Mía, puede, como les dije, asustar al paciente. Así de, oye, pues qué onda, no, yo vengo a esto y luego me estás mandando con un psiquiatra, que los tienen súper satanizados a los psiquiatras. Y o por otro lado puede tener un efecto placebo, que también ha pasado que después de la primera o la segunda toma, así que fisiológicamente es imposible que le haga efecto. Pero bueno, hay pacientes que a la segunda toma, no, me siento súper bien, me siento perfecto, bla, bla, bla. Entonces vemos frustrado el abordaje psicoterapéutico porque el paciente ya se siente súper bien porque pues en su mente cree que está haciendo algo por él mismo tomándose el medicamento, que eso es pues súper importante. Y la combinación de estos pues puede tener un efecto aditivo en la mejora del paciente, en la mejoría del paciente. La psicofarmacología, pues vamos a aliviar los síntomas, que es lo que regularmente yo hago cuando trabajo con psicología. El paciente no puede dormir, tiene ataques de pánico, no puede funcionar durante su día. Entonces, me los mandan a mí y yo me enfoco, por decir, en puro síntoma. O sea, no me meto más allá del síntoma. Y entonces yo bajo todos estos síntomas y ya la psicoterapia le va a brindar pues todas las herramientas que el paciente requiere para afrontar las situaciones de la vida y que se le van, o sea, poniendo día a día. Y también puede tener un efecto sinérgico. Es cuando un enfoque facilita el otro, pues que es lo que decíamos, por decir, un paciente en crisis no es apto para psicoterapia, pero la psicoterapia puede hacer que el paciente acepte la toma de medicamentos y de los posibles efectos adversos. Siempre hay que explicar que pueden haber efectos adversos. Y aquí pongo esta foto así súper chapa, la verdad, pero de teamwork. Siempre traten de trabajar en equipo. O sea, no somos genios, ¿no? En la materia y siempre hay otros ojos o algo que puedan ayudarnos a ver algo que no estamos viendo, ya sea en conjunto con psiquiatría. Por ejemplo, yo tengo un caso que lo trabajamos entre psicóloga, que fue la que me lo mandó primero, la veo yo para todo el control farmacológico, tiene una epilepsia del lóbulo temporal, la ve el neurólogo y como no remite, estamos viendo con neurocirugía. Entonces, pues es un abordaje muy padre porque nos sentamos a hablar y pues cada quien su tema, pero son otros ojos y es otra perspectiva. Tener siempre en cuenta el efecto placebo, como les comenté al inicio de la primera toma, y de que ya me siento súper bien.
hasta el 30% de los pacientes con ansiedad generalizada han respondido a efecto placebo. Incluso yo una vez respondí a un efecto placebo. Por darles un ejemplo, me fui a Japón, el horario pues obviamente es súper volteado y me llevé melatonina. La melatonina es el medicamento que está indicado cuando hay jet lag y no me la había querido tomar y a los 3 días saqué la pastilla, la puse al lado de mi vaso de agua, hice mis cosas, según yo me la tomé y me quedé dormida súper bien. Y al día siguiente que me levanté me acuerdo que dije de que no puede ser, dormí súper bien, qué bueno que me tomé la melatonina. Cuando me levanto, la pastilla estaba al lado de mi vaso. Y dije, no lo puedo creer, o sea, fue literalmente un efecto placebo. Entonces, la mente es muy poderosa. Terapia combinada, cuando es más importante la medicación y menos la psicoterapia. No es que una sea más importante que otra, sino pues que una va a tener más peso que otra. O sea, en un paciente con un delirium no le puedo dar psicoterapia, ¿verdad? ¿Qué es un delirium? No sé si sepan. Un delirium es un estado de conciencia alterado de un paciente con una enfermedad médica de base típica en viejitos que se da, este, que se da casi siempre por una infección de vías urinarias, así es como que lo clásico. Denme un segundo, como Doris, ¿de qué? Barrer tantito. Sí. ¿Con escoba? Sí. Ya, perdón. Les digo, el delirium es eso, entonces, pues obviamente a un paciente con delirium no le voy a dar psicoterapia, ¿verdad? Necesita primero que nada el tratamiento de la enfermedad de base, que les digo que regularmente es una infección, y luego demás. Igual un paciente con esquizofrenia, ahí les encargo un paciente en un episodio maníaco a ver si pueden darle psicoterapia, no los va a escuchar. Un paciente con una depresión severa, un paciente con una depresión severa está catalogado incluso como si fuera una pseudodemencia. Quiere decir esto, o sea, no es que esté demenciado, obviamente, pero pues el paciente tiene alteración en la, o sea, está inatento, la memoria le falla, todo es, ¿qué fue la palabra? Todo es para, para adentro, ¿no? O sea, todo está en una introspección muy, muy elevada, entonces todo lo ve negativo y todo, y la psicoterapia, pues no. Sí funciona, obviamente, pero ahí necesitamos primero el medicamento, trastornos de pánico, en un trastorno obsesivo compulsivo, igual, o sea, ahí sí es medicamentos o medicamento, siempre acompañado de psicoterapia, en el trastorno afectivo bipolar y en el trastorno igual, esquizoafectivo. Y aquí al revés, cuando la medicación es menos y más la psicoterapia, más importante, en los trastornos de personalidad, cual sea el que sea. Sin embargo, pues si hay algunos que de repente entran en crisis, sobre todo los TLP, y necesitan medicamento. Regularmente un estabilizador del ánimo para controlar los impulsos, los trastornos psicosomáticos. Ahí, igual, los trastornos de conducta, pero pues igual también pueden requerir la medicación, trastornos adaptativos, estrés postraumático, problemas de pareja, familia, etcétera, you name it. Cuando es más o menos igual, cuando pues, son trastornos depresivos leve y moderado, fobias específicas, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño leve. Ya casi acabo. Y cuando el paciente pide la medicación, se me hace que esta es la última diapo. Sí. Esto es súper importante. De hecho, ayer me llegó un mensaje de uno de mis pacientes. Él me habla porque su hermano tiene un TDA, un déficit de atención diagnosticado desde siempre y toma Vyvanse, ¿no? Un medicamento. Y él me habla que porque él ha estado inatento y entonces que a lo mejor también tiene TDA, que quiere Vyvanse. Y obviamente hice una evaluación, te tardas pues, ¿qué? 4 sesiones aprox, y no le receté Vyvanse porque no tiene TDA, tiene otras cosas. Pero sí le receté algo más y ya no me contestó. Me dijo que no, que él quería Vyvanse y le dije, perfecto, pues ve con alguien más. O sea, yo no te voy a recetar algo que para mi criterio no está indicado. Y justamente ayer me mandó un mensaje diciéndome que
si tomaba, que él me parecía a mí, si tomaba el medicamento que yo le receté, pero aparte, otro muy parecido al Vivance. O sea, pues, ¿qué haces en esos casos, no? Por eso les pongo, el paciente puede interpretar la medicación como una, ay, perdón, ahí por el typo, una salida rápida o por un impulso. Este, por un impulso se los pongo porque igual tengo un paciente con ansiedad severa y los medicamentos psicofármacos vamos poniéndolos poco a poco, así gradualmente los vamos aumentando. O sea, no puedes poner la dosis máxima de primera. Y explicándole a uno de mis pacientes me dice, pues ya, de una vez deme la dosis máxima. Y yo, pues no, o sea, así no es, que ándale. Y yo, claro que no. Pero pues, puede ser que les dio también por un impulso o puede ser también porque están intelectualizando la situación, como este chavo que les digo del Vivance, se mete a leer a Google, le pongo doctor Google porque pues, ya Google ahorita superó a todos los doctores, y Google dice que la necesita porque pues ha tenido síntomas de inatención. Pues sí, obviamente, si yo pongo que he bajado de peso, Google me va a decir que tengo cáncer, o sea, que tengo lo que sea. Y eso es pues intelectualizar la situación, o sea, no quiero entender que no tengo un TDA, que tengo pues obviamente otra cosa. Y igual, no prejuzgar y evaluar la situación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el paciente pues puede tener la razón y sí necesitar el medicamento, o sí necesitar esa dosis, o sí necesitar esto, o incluso que más que la pueda necesitar fisiológicamente hablando, la puede necesitar para su tranquilidad. ¿Sí me explico? Y a lo mejor podemos usar una dosis mínima, una dosis placebo, el paciente pues va a responder, como les decía hace rato, hacemos sinergia, súper bien a la psicoterapia y con una microdosis. Así tengo pacientes con una gota de ribotril. Una gota de ribotril equivale, pero les voy a explicar. Las tabletas vienen de 2 miligramos, ¿ok? 2 miligramos, apréndenselo. El gotero, de hecho, no, no lo traigo. Cuando, cuando damos en gotas, pues ¿cómo convierto miligramos a mililitros? Un mililitro son 20 gotas y trae 2.5 miligramos, o sea, trae 20 gotas, equivale a una pastilla y un poquito más. Solo imagínate que te recete una gota. O sea, realmente es una microdosis, estás tomando un 0.0001% y eso les hace efecto, porque sí la estás tomando y les hace efecto. Incluso traer el frasco en la bolsa también les hace efecto. Y pues bueno, tengo literal 10 minutos para que llegue mi paciente. No sé si tengan alguna duda, comentario, lo que quieran. Igual les dejo todos mis datos de contacto. El WhatsApp obviamente no es el mío, es el de mi consultorio, pero ahí pueden preguntarle a Jenny, la que me ayude aquí con la agenda y con la vida. Que les pase mi número si es algo necesario. En mi Instagram, yo manejo mis redes, entonces todos los mensajes directos los contesto yo porque pues obviamente es una cuenta de salud mental y me llegan mensajes a veces importantes en cuanto a que no cualquier persona puede responder. En Facebook también estoy así y este es mi correo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, nos llegaron varias preguntas a lo largo de la conferencia, a las cuales voy a dar lectura. De Anaitzel Ruiz dice, ¿en qué trastorno y nivel de gravedad de dicho trastorno está indicada la terapia electroconvulsiva? Uy, mira, así de cajón, en, en episodios, por decir, maníacos, o sea, en pacientes con trastorno bipolar, episodios maníacos severos, que incluso que están embarazadas y no podemos usar tratamiento, por decir, litio, valproato, porque todos estos tienen efectos pues en el feto, o sea, tienen efectos en el bebé y pueden ocasionar daños cardiológicos, pueden ocasionar neurológicos, espina bífida, etcétera. Entonces, digo, una indicación así súper precisa, pues es en embarazadas,
en estados severos psiquiátricos que no podemos darles medicamento. Esa es una. Otra cosa que quiero que comprendan de la terapia electroconvulsiva es que realmente no hay contraindicación absoluta para la terapia electroconvulsiva. O sea, es tan segura que no hay contraindicación, al menos que tengas una masa en cerebro, o sea, algún tipo de tumor en el cerebro. Y es una contraindicación relativa, ni siquiera absoluta. O bueno, o que hayas tenido obviamente un infarto reciente, eso sí, de que pues no puedes darla. Pero tampoco es absoluta, porque todo está controlado con anestesiólogo, con una máquina de cuántos voltajes vas a dar, etcétera. Otra indicación, por decir, estados catatónicos. No, hombre, yo vi un paciente, de hecho la presenté, no, más bien publiqué el caso, de una paciente con una esquizofrenia catatónica. No sé si sepan qué es catatonia, pero es cuando el paciente está en un grado de psicosis tan severo que se convierte en piedra. O sea, literal no se mueve. Y si tú le levantas el brazo y se lo dejas así, así se puede quedar 10 horas. No se va a cansar. Dejan de comer, dejan de tener incluso control de esfínteres, o sea, se hacen pipí en donde estén, tenemos que usar sonda para darles de comer, no hablan, no nada, te cuenta que son una piedra. Y ahí una de las indicaciones es la terapia electroconvulsiva. Primero la empecé a tratar con como el lorazepam, que es lo que está indicado. No remitió y estaba empeorando su estado de salud a los 2, 3 días. Iniciamos la terapia electroconvulsiva. Yo no lo podía creer que llegué al día siguiente a pasarle visita y la vi pararse, caminar, se sentó así con las enfermeras de que me pueden pasar mi cajita, no sé qué, para cepillarme el pelo y todo el hospital así traumado de que qué está pasando. O sea, tiene 3 días siendo una piedra. En catatonias, las catatonias pueden ser por esquizofrenia, pueden ser por muchas cosas, pero en catatonia también es una indicación así precisa. Y en tratamientos resistentes, o sea, en personas que han tenido depresión resistente a tratamiento, eh, de cualquier tipo. Ahorita tenemos la alternativa también de la terapia electroconvulsiva y de la ketamina intravenosa, que ya está aprobada por la FDA. Gracias. Ahora daré a otra pregunta de Juan Alvarado. ¿Cuáles serían los criterios que tendrían que tomarse en cuenta para poder utilizar medicamentos en pacientes? Pues lo que les comenté, o sea, que el cuadro, obviamente, que tú veas que tu paciente no mejora con psicoterapia, o ves que hay una, o sea, que la sintomatología es un poco más severa que moderada. ¿Me explico? O sea, que ves que tu paciente no funciona en alguna esfera, ves que no duerme, que tiene ataques de pánico constantes. O sea, pues los ejercicios de respiración y todas estas cosas funcionan, pero llegan a un punto. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que pasa a ser neurobiológico el problema y todo el sistema de alerta está alterado. Entonces, cuando el paciente, ustedes, como les dije ahorita, cuando ustedes como psicólogos, cuando duden, mejor refieran. No me refiero a que refieran al paciente con alguien más, sino que hablen con algún psiquiatra que trabaje en equipo y le digan, oye, ¿sabes qué? Nada más quiero que te valore porque estoy viendo estas cosas, nada más quiero una valoración médica por un psiquiatra y punto. Y se hace una valoración médica completa. Yo tengo, o sea, yo pido exámenes de laboratorio, pido muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces una depresión, aunque sea leve, y tú ves que no mejora y no mejora y tiene 2 años contigo y no mejora, oye, pues hay que pensar en un hipotiroidismo. O sea, hay causas médicas de enfermedades psiquiátricas. O a lo mejor una ansiedad que no mejora y la ves a la paciente o al paciente más flaco, etcétera. Oye, pues no sabes si a lo mejor es un hipertiroidismo o alguna otro tipo de cosa. O sea, hay muchas cosas que necesitamos hacer el enlace con la medicina.
No sé si respondí tu pregunta. Y gracias. Ahora otra pregunta de Annette Mangas. ¿Es cierto que solo en un bajo porcentaje se crea dependencia hacia los psicofármacos? Ah, súper importante, qué bueno que preguntas eso, porque sí se me había pasado decirles. Mira, los antidepresivos no causan dependencia, los antipsicóticos tampoco, los ansiolíticos sí causan dependencia, son el único así que de ley causa dependencia. Y esto va a depender también mucho del potencial adictivo del paciente. Y ustedes tienen que valorar el potencial adictivo, o sea, a lo mejor imagínate que su papá es alcohólico, su hermano es ludópata y él fuma cigarro. Pues bueno, vas a tener un poco más de cuidado si le vas a recetar un medicamento con potencial adictivo. Incluso, por decir, los estimulantes, como para el TDA, tipo Ritalin y esos, sí tienen potencial adictivo. Y ahí, por decir, escoges otro que no tenga potencial adictivo. Pero sí, eso sí, para que me gustaría mucho que cuando vean pacientes se los remarquen, que dejen de tenerle miedo a los medicamentos. No todos causan adicción. O sea, no todos causan adicción y los que causan adicción, no todos se van a hacer adictos. ¿Por qué? Porque también son medicamentos que estamos vigilando. O sea, yo un ansiolítico no lo dejo por años, lo dejo por 3 semanas y lo suspendo. En lo que el otro medicamento que no causa adicción y que es el que sí va a hacer la función que debe de hacer, va a mejorar la patología. Muchas gracias. Igual ya como última pregunta de Enrique Garrido. ¿Cree usted que a los psicólogos le hace falta conocer más sobre psicofarmacología, si bien no con el fin de recetar, con el fin de conocer sus efectos en la conducta, cognición y emociones del paciente y tomarlo en cuenta para nuestro abordaje? Sí, por supuesto, es súper importante que, que, que tengan, aunque sea un curso básico de psicofarma, porque les digo, yo trabajo mucho en equipo, o sea, yo tengo pacientes con ambos abordajes, o sea, hago el trabajo psicoterapéutico y psicofarmacológico, pero tengo pacientes que trabajo en conjunto con psicólogos y pues no me meto yo en lo psicoterapéutico, pero pues sí les abro y les digo, mira, estoy empezando este medicamento, necesito que, no sé, por ejemplo, que estés revisando, que no estés somnoliento de día. ¿Sí me explico? O no sé, algún medicamento que tenga un efecto adverso motor, no sé, de que si tiembla, entonces que no se asuste si el paciente tiembla, ¿verdad? Si llega y te dice, es que estoy temblando y mira, que tú puedas decirle, ah, sí, o sea, sé que ese efecto de este medicamento, no te preocupes, no pasa nada, hay que decirle a la doctora. Pero pues si te llega el paciente con un temblor, pues obviamente te va a asustar y vas a decir, oye, no, pues no sé qué está pasando, esto es algo que yo no entiendo. Pero sí, sí es súper importante que ustedes conozcan lo básico de psicofarmacología. Y como bien dices, aunque los medicamentos no son muchos controlados aquí malamente, no los receten. O sea, no los receten porque es algo sumamente complejo y sí me ha pasado que me llegan pacientes o sea, vienen con otros psicólogos y les han recetado medicamento y pues, a veces son medicamentos que están en desuso y me tardo muchísimo en poderlo quitar, en desintoxicar y empezar el que sí es real. Este, en eso sí traten de, obviamente, de abstenerse, pero sí es súper importante porque si van a trabajar en equipo con psiquiatras, pues tienen que saber ustedes también un poco de lo que se está haciendo del otro lado para ustedes también reportar, oye, fíjate que lo veo ya súper bien o lo veo muy activo o algo, entonces hay que bajarle el antidepresivo, a lo mejor estoy detonando un episodio maníaco. ¿Sí me explico? O sea, lo veo muy así, no está durmiendo, no nada, pero con mucha energía. Entonces, sí, sí hay que saber un poco de psicofarma. Es súper padre, es una ciencia, es otro mundo. Muchas gracias, doctora.
Bueno, ahora me permito para finalizar en compartir su constancia. Gracias. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, por favor. Ah, aquí ya vi. Mm, Mira, aquí vi algunas preguntas. Me las voy a responder rápido. Bueno, hay sí, una que está bien larga, la verdad no la voy a contestar. Eh, ¿Los medicamentos entre más miligramos son más potentes? No, ahí no, ¿eh? Por decir, la mirtazapina o la quetiapina, entre menos miligramos, son otros efectos. Entonces, no se dejen llevar tampoco por los miligramos. eh, son muy variantes. El neurólogo puede recetar medicamentos, sí, sí puede y lo hacen y muchas veces lo hacen mal, em, pero pues obviamente es mejor el especialista, ¿no? O sea, yo no voy a ir con un reumatólogo a que me trate mi gastritis. Si me explico, pues obviamente pasó por medicina interna, sabe, conoce, pero pues ahí el especialista es el que pues mejor le va a atinar. Considerar los peligros que implica la prescripción para la generación de dependencia. Ah, sí. Eso ya lo contesté, ¿no? Lo de la dependencia. Sí, fíjate que en esta pregunta algo del psicoanálisis, yo hice terapia psicoanalítica y sí, en el instituto, olvídate. O sea, era así de cero psicofármacos. Pero, o sea, por eso les digo, tenemos que tener el conocimiento y es bien padre poder abordar al paciente desde las dos maneras. Y si ustedes tienen el conocimiento y saben cuándo referir, pues hay que hacerlo, porque sí, de hecho ahorita que pones ve que el psicoanálisis se basa en el tratamiento de la palabra y tiene modelo de intervención. Sí, me tocó ver que una psicóloga le quitó el tratamiento a un trastorno bipolar. O sea, casi me muero, no tienes idea, casi me muero. Obviamente el paciente entró en fase maníaca, se hizo un caos. Es que ya estaba estable desde hace muchos años y cómo no le han quitado la medicación. Pues sí, pero estamos hablando que estos trastornos son de base neurobiológica. ¿Sí me explico? O sea, hay que entender que, por decir, el hipotiroidismo tiene una base en la glándula tiroides, una disfunción. Entonces yo no te puedo quitar tu medicamento porque pues, vas a empeorar, aunque tengas 10 años estable. Sí, sí se oponen, pero estamos hablando ahí de un psicoanálisis también muy, muy freudiano, ¿no? O sea, ya ahorita realmente el psicoanálisis clásico ya está en desuso, o sea, ya es más la terapia psicoanalítica, psicodinámica lo que se hace, pero, pero pues sí, y ya. Gracias. igual, muchísimas gracias, doctora, por contestar estas últimas preguntas. Voy Mira, a espérame, darle, aquí hay otra, perdón, es que luego no quiero que se vayan con ideas raras de los psicofármacos. Este, dice que sí puede causar ideación suicida. Eso justamente lo explicaba ayer a una paciente, que el medicamento ah, se vio cuando empezaron los antidepresivos, que, híjole, tengo como 3 minutos, eh, que, que causaban o que la gente se empezaba a suicidar más al empezar el antidepresivo. Pero no hay evidencia que te diga que el antidepresivo te va a hacer la idea, o sea, te va a formular la idea suicida y el plan suicida, sino que se vio más, o sea, o se explicó de la forma en la que, imagínate que yo estoy en una depresión severa, no me paro de mi cama, no puedo moverme, no quiero hacer nada, no hablo, no nada, estoy así en una depresión severa de que no como. Y de repente me empiezas a dar un antidepresivo, me empiezas a regular, me empiezas a dar energía. ¿Qué va a pasar? Obviamente toda esa ideación de morirme que yo tenía, ahora ya tengo la energía de llevarlo a cabo. No el medicamento no me causó la idea suicida, sino yo ya estaba
punto súper grave, pero pues el medicamento que hizo pues me dio el voltaje, ¿no? Para pararme y llevar a cabo el plan. Entonces, ¿qué hicieron todas las farmacéuticas? Pues pusieron en su cajita, puede causar idea suicida, así que vigílalo. ¿Por qué? Pues porque yo me voy a defender como farmacéutica. Y ya, ahora sí ya tengo mi paciente afuera. Muchas gracias, doctora. Bueno, la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora Mariana Villarreal Calderón por su ponencia titulada Abordaje psicoterapéutico en el trabajo conjunto con tratamiento en psicofarmacología en el marco del primer Congreso Virtual de Psicología de la Universidad de Guanajuato, aplicaciones de la psicología en contextos actuales. Firmado en Celaya, Guanajuato, a 20 de mayo del 2021 por la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval, directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, y por el doctor Beltrán Campos, director del Departamento de Enfermería Clínica. Esta constancia se la haremos llegar en el día por su correo electrónico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí les dejé mis datos de contacto, cualquier duda, lo que se les ofrezca y estoy al pendiente. Muchas gracias. Bye, gracias.